John, este es Roberto y tenemos unas cuantas preguntas que ya hay en el chat y yo sugeriría que la gente envíe las preguntas vía texto, por favor. Es lo que agradezco, así que hay unas cuantas preguntas ahí ya. La pregunta que tenemos aquí es, aquí hay una pregunta, sí. ¿Cuál es el mínimo de muestras para validar los kits? Así que, doctor, ¿puede venir aquí a responder, por favor, al micrófono? Nosotros utilizamos de 40 a 50 muestras y el mismo número es cuando hacemos estas muestras. Y estas muestras son de pacientes de COVID-19 que tuvieron diagnóstico en Corea de enero 20 al 27 de enero. Y todas las muestras se hicieron para determinar las distintas vías de transmisión del virus. Y utilizamos en los centros médicos de Corea controlados por la KCDC. El único que mostró los mismos resultados entre la evaluación del multicentro fue el que fue aprobado para uso en Corea, el único que tenía redundancia en los resultados. Las muestras tienen que ser transportadas refrigeradamente y tienen que llegar y ser procesadas antes de las 72 horas. Si usted necesita un periodo más prolongado, tendrían que congelarse. Y Corea también tiene el sistema logístico para transportar a los laboratorios remotos. También tenemos la capacidad para transportarlos así. Esa prueba no es dedicada. Las instituciones no son completamente evaluadas y estas pruebas realmente pueden detectar a los pacientes después de 14 o 15 días después. Y estas pruebas antibióticas no es uno preferible para detectar a un paciente. El costo de cada prueba en Corea $60. Pero se ha propuesto que los costos de la prueba sean gratis para todos. El propósito es de la encuesta de encontrar el perfil epidemiológico distinto en Corea y también la tasa posible para ver su exactitud. Estás recibiendo una señal intermitente. Bueno, todo depende de los volúmenes de prueba que uno esté haciendo para las extracciones. Creo que cuesta como 40.000 Korean won, como $40.000 cuesta. Y para el analizador cuesta 30 millones de Korean won, que es como $30.000. La prevalencia de los pacientes asintomáticos depende de los distintos ensayos que sean publicados, pero
Actualmente, de 20 al 50% de los pacientes pueden ser detectados en la etapa asintomática según los datos coreanos y 33% de los pacientes eran pacientes asintomáticos y fueron detectados con estas pruebas. Para responder esa pregunta, tenemos los datos para determinar, pero no tenemos realmente ningún dato serológico. Entonces, solo lo podemos responder limitadamente por eso, pero en nuestra idea, el porcentaje de positivos debería ser una prueba repetidamente en ese caso. John, este es Roberto hablando y yo tengo unas preguntas en español, las voy a traducir, se las planteo y así las personas que hablan español en la transmisión española pueden entender. Sí, por favor, hazlo así. Entonces Roberto va a traducir al inglés. Ok. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la especificidad de la prueba? En nuestros datos, la especificidad es más del 95%. Y la segunda pregunta es, ¿cómo la demora en publicar las pruebas? ¿Cuánto afecta la toma de decisiones en salud pública? En Corea, cada prueba puede ser reportada en menos de 24 horas. Cuando uno utiliza el laboratorio clínica y la base de datos pública. Y el resultado para COVID-19 quizás se informa en 3 a 12 horas en cada hospital. Otra pregunta. ¿Hay algún kit en particular que usted recomendaría? En Corea hay 2 kits que son las que se utilizan más ampliamente de las 5 que hay. Las primeras es Cosegen y las de Sijin. ¿Ha sido usted capaz de detectar el virus en pacientes asintomáticos? En los datos coreanos, el 30% de los pacientes pueden ser detectados en su etapa asintomática y algunos de ellos pueden tener estatus asintomáticos y otros pacientes pueden desarrollar el síntoma después de la detección y, según algunos datos, del 20 al 50% de los pacientes podrían ser asintomáticos en el instante de la detección. Esta es otra pregunta y yo no soy un bioquímico, lejos de serlo. En todas estas pruebas son de SR, de RT o, o cuáles son las pruebas, cuáles son los más rápidos. Creo que esa es la pregunta. Cuando uno compara el tiempo para dar los resultados entre el convencional y el artificial es mucho superior y es mucho más confiable y más conveniente.
Creo que esas eran todas las preguntas que yo tenía. Muchas gracias. Hay una pregunta final. ¿Recomienda usted pruebas antibodies? No, no puedo recomendar las pruebas antibodies en las situaciones actuales en Corea, porque estas pruebas antibodies no pueden detectar a los pacientes en las etapas tempranas. De los anticuerpos no se pueden detectar en las etapas tempranas, así que en el momento, esas pruebas ahí no se pueden hacer después de 14 días de tener los síntomas, entonces ahí ya las pruebas de anticuerpos sí se pueden detectar en los pacientes, así que no sirve realmente para la detección temprana y cuando están asintomáticos, así que en el momento los pacientes no pueden tener anticuerpos de los virus y eso no sirve, así que la mayoría de los pacientes quizás se estén ya mejorando para esa etapa, así que las pruebas de anticuerpos no es. Entonces, para las pruebas de COVID, eso. Así que las pruebas de anticuerpos no es lo que recomendamos para detectar el COVID-19. Nosotros utilizamos distintos tipos de protección, de equipos de protección personal. La primera son las máscaras, la segunda es cover y el tercero es una bata y un cubrimiento de todo el cuerpo. El primero que utilizamos es guantes. No sé realmente la situación actual de los laboratorios en Latinoamérica, pero lo más importante es realmente realizar los exámenes y comprar los kits de prueba y tener personal especializado que puede hacer el análisis moleculares, pero este tipo de acciones deberían requerir tiempos. Así que si uno necesita las pruebas más confiables, y uno tiene que referir esos kits a otros países u otros laboratorios.